Fricativas. Hola muchachos, bienvenidos al segundo video de nuestras sesiones en línea. En esta oportunidad vamos a estar viendo justamente las fricativas y las africadas. Creo que no hace falta dar mayor introducción a todo esto, entonces yo creo que vamos a empezar inmediatamente. Entonces, como ya lo hemos dicho antes, nuestros objetivos son básicamente primero definir fricativas y africadas en general, y luego vamos a seguir nuestro mapa tal como lo hemos estado haciendo en las últimas ocasiones. Entonces, bueno, les recuerdo, más adelante en el video vamos a hacer un ejercicio en Pratt, entonces para que lo tengan presente y estén listos para usar Pratt cuando lo necesiten. Entonces, bueno, listo. Empecemos con una definición de qué son las fricativas. Fricativa viene del latín fricare, que significa rozar, frotar o restregar, ¿sí? Básicamente lo que ustedes deberían estar haciendo durante estos días cuando se lavan las manos. Y bueno, de eso se trata, de friccionar, de hacer frotar las cosas. Y si ustedes hacen eso, ustedes empiezan a notar desde ya que hay un sonido que sale de frotar y de rozar las cosas, y es un sonido que nosotros llamamos sonido fricativo. De ahí viene esa noción de la fricción. En el AFI nosotros podemos ver toda esta secuencia de sonidos fricativos, pero las fricativas del español son más bien pocas. Vamos a ver a lo largo de esta clase que las fricativas principales del español son la fricativa labiodental sorda, fricativa alveolar sorda, fricativa palatal sonora, y fricativa glotal sorda. Ya vamos a ver con mucho más detalle que esto no es el fin de la historia. Pero, ok. Entonces empecemos a mirar cómo son los mecanismos de expresión de las fricativas. En términos de características fonéticas, quiero que pongamos atención a qué es lo que está pasando cuando producimos sonidos fricativos. Entonces, vamos a producir un sonido como f, y quiero que sientan y perciban exactamente primero qué es lo que está ocurriendo con el flujo del aire. Probablemente están notando que el aire sale de manera continua, pero sale de manera bastante turbulenta. Y sale con muchísima presión, que es básicamente lo que ocurre cuando nosotros ponemos la manguera y la tapamos y dejamos salir el agua por apenas un huequito chiquito, que el aire sale con mucha presión, el agua sale con mucha presión. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con nuestras bocas cuando hacemos sonidos como estos, o incluso en términos articulatorios, pues justamente estamos juntando nuestros articuladores bastante, pero no para llegar a un cierre completo. Y lo que ustedes escuchan es eso, es sonido turbulento, ruido básicamente. Entonces veamos esto con muchísimo más detalle. En términos articulatorios, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos un alto grado de juntura de los articuladores, pero no hay un cierre absoluto. Nosotros simplemente estamos cerrando de manera que únicamente pasa, hay un huequito chiquito por donde va a salir la cantidad de aire. Esa apertura mínima entre los articuladores es lo que va a causar que el aire salga de manera muy turbulenta. Y nosotros podemos tener voz o no, dependiendo de lo que queramos. Si queremos producir un sonido como s, que no tiene voz, o un sonido como z, que tiene voz. O véanlo de esta manera. Pongan la mano aquí, como lo hemos hecho muchas veces, aquí en la laringe, y ustedes van a sentir, si dicen la palabra ava con labio dental, ava, y van sintiendo la vibración acá. Ava
Proposicional lo mismo, pero sin voz. A fa, a fa, a va. Miren, ustedes en ese momento están en sus casas, entonces, y nadie los está observando, por lo menos no en la clase. Entonces en este momento ustedes deberían sentirse muchísimo más tranquilos de hacer estos ejercicios sin pena de que nadie los esté mirando. ¿Sí? Ya no quiero más excusas de que ustedes no estén haciendo los ejercicios que hacemos en clase. Pero bueno, sí perciben, ¿no? Y tienen diferentes con o sin voz. Entonces, ok, esas son las características articulatorias. En términos aerodinámicos, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay un flujo de aire turbulento que sale justamente por ese huequito que nosotros estamos dejando entre nuestros articuladores, y es un flujo de aire constante. Y una de las cosas que ustedes pueden ver es que el flujo es desordenado. No hay unas ondas periódicas, sino al contrario, son ondas aperiódicas. De eso hablamos en un minutito. Pero fíjense, pónganse la mano frente a los labios y hagan produzcan el sonido asá, asá, asá. Ustedes pueden percibir como el chorro de aire les pega directamente en la mano. Antes y después de hacer estos ejercicios deberían lavarse las manos, by the way. Pero, anyways. Entonces, otra vez. Asá, asá. Si quisieran pueden hacerlo también de la manera sonora y sientan que les ocurre a la mano. Asá y azá. Asá y azá. Anyways, ¿listo? Entonces, esa es la manera en cómo fluye el aire. En términos acústicos, las cosas se ponen un poquito más complejilla aquí. Y es porque nosotros, en términos acústicos, las fricativas no tienen fases. Es una sola cosa. Es solamente, si ustedes ven aquí en este ejemplo, ustedes ven la secuencia sa y za. Cuando ustedes hacen sa, fíjense primero en que es una sola cosa aquí completa. Es un ay, ¿ustedes sí están viendo mi puntero o no? Ay, como que no están viendo mi puntero. A ver. No se puede ver. Bueno, a ver, un momentito. Pues aquí está. A ver. Bueno, no lo ven. No se ve. Ok. Permítanme un segundo. Eso se ve mucho mejor. Entonces fíjense en esto, como es todo un solo elemento. Un solo elemento. Mientras que en las oclusivas ya habíamos visto que eran 3 fases, ¿no? La oclusión, la explosión y la aspiración. Lo segundo que tienen interesante las fricativas es que suelen ser muy intensas, tienen un grado de intensidad enorme. Y aunque en este ejemplo no es tan evidente, miren cómo esta vocal es muchísimo más intensa que esta consonante. De todas maneras, cuando ustedes hagan análisis acústico, probablemente se van a dar cuenta que hay fricativas que suelen ser casi de la misma intensidad que las vocales. Entonces tengan eso presente. Lo siguiente es que son frecuencias aleatorias o aperiódicas. Si ustedes le hacen zoom in al oscilograma aquí, ustedes van a ver que no hay una onda periódica como las que hemos visto en las vocales, sino que son ondas aperiódicas. Y eso es interesantísimo. Ustedes tienen que saber reconocer esos dos tipos de onda justamente por esto. ¿Okay? Entonces, es que le dedicamos un tiempo de clase al principio a ver ondas periódicas y aperiódicas, era por esta misma razón. Y lo otro es que tienen frecuencias distribuidas a lo largo del espectrograma. Entonces fíjense, bueno, quiero que noten aquí primero cómo el espectrograma que tengo yo aquí va de 0 Hz a 8000. Las frecuencias de las fricativas suelen ir incluso hasta casi 15000. Entonces, y suelen empezar aproximadamente sobre los 4000 o 5000 Hz. Entonces es un rango de frecuencias altísimo, es un rango de frecuencias muy grande
que se ocupa todas las altas frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense cómo aquí las frecuencias principales están aproximadamente por los 4000 y hacia arriba. ¿Listo? Y fíjense que en estas de Z las frecuencias son un poquito más altas y más concentradas en la mitad. Entonces, ahorita hablamos de esto con más detalle. Sí, bueno, 4000 para arriba. Y una cosa interesante de todas maneras sobre las fricativas es que tiene una cosa que se llama centro de gravedad. El centro de gravedad es el área del espectro donde se concentra la mayor cantidad de la energía. Entonces miren esto aquí. Fíjense que aquí en esta zona de S, fíjense cómo esta es bastante intensa, bastante oscura en esta zona, mientras que Z es intensa pero un poquito más arriba. Entonces eso lo vamos a aprender a observar con mucho más detalle en unos minutos. Entonces, ok. El centro de gravedad es justamente ese pico de intensidad en ciertas áreas de las frecuencias. Y entonces lo que ustedes ven aquí son tajadas espectrales o espectros, básicamente, que nosotros ya hemos visto hemos visto tres tipos de representación del sonido: el oscilograma, el espectrograma y el espectro. En el espectro ustedes pueden ver en las frecuencias, en la dimensión horizontal las frecuencias y en la dimensión vertical la intensidad o la energía. Y esta es una superposición de diferentes fricativas. Y entonces aquí ustedes pueden ver la fricativa labiodental, la fricativa alveolar, la fricativa postalveolar, la fricativa uvular, faringal y glotal. Entonces, fíjense cómo en la fricativa labiodental el pico de intensidad ocurre en esta zona, mientras que en la fricativa alveolar el pico ocurre en esta otra zona. ¿Qué significa? Que alrededor de los 2000 hercios el pico de intensidad de las frecuencias de la fricativa alveolar se encuentra en ese rango, en más o menos los 2000 hercios, mientras que para la fricativa alveolar el pico de frecuencias o centro de gravedad ocurre más o menos sobre los 6000 o 7000 hercios. Fíjense que es un rango. La fricativa postalveolar tiene un centro de gravedad un poco más bajo que el de la alveolar, pero mucho más alto que el de la labiodental. Y fíjense, está más o menos en este ejemplo están más o menos por los 3000 hercios. Estos valores que les estoy mostrando aquí no son absolutos. Eso depende mucho de las características de cada hablante, ¿sí? Entonces esto que les estoy mostrando aquí es un modelo. Ya más adelante vamos a ver exactamente cómo pueden obtener ustedes esos valores para los hablantes que ustedes estén analizando. Y by the way, hay gente en la clase cuyo proyecto de investigación tiene que ver justamente con fricativas y tiene que ver específicamente con centros de gravedad. Entonces, para ustedes quienes estén haciendo proyectos sobre esto, esta parte de la clase les sirve muchísimo. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder obtener valores de centro de gravedad, lo que tienen que hacer es sacar tajadas espectrales en Pratt. Y entonces yo les voy a enseñar a hacer cómo hacer eso. Entonces, básicamente lo que van a tener que hacer es seleccionar el segmento fricativo que les interesa observar y van a hacer unas configuraciones en Pratt que les va a permitir sacar una tajada espectral como esta. Fíjense en este ejemplo cómo en la dimensión horizontal están las frecuencias y en la dimensión vertical está la intensidad.
Este primer pico de intensidad aquí pequeño en las frecuencias más bajas, esa es nuestra frecuencia fundamental. Eso no es lo que nos interesa en este momento. Lo que nos interesa en este momento es este pico grandísimo que se encuentra aquí, que nosotros lo podemos observar ahí en aproximadamente los 4000 hercios, ¿sí? Fíjense que de todas maneras es un rango, es todo esto, pero el pico más alto se encuentra aquí sobre los más o menos 4000 hercios. Entonces es ese el valor del centro de gravedad que nos interesa. Vamos a hacer un ejercicio en Pratt para que lo puedan hacer ustedes claramente, porque ese va a ser justamente el ejercicio que tienen que entregar para esta clase, que es este. Tienen que completar la tabla con la información requerida. Lo que yo les voy a pedir es que me digan cuál es el fono en símbolo fonético AFI. Tienen que decirme qué tanta sonoridad hay en porcentaje. También quiero que lo hagan más o menos a ojímetro por hora. Quiero que me digan cuál es la duración total de esa fricativa y que me digan exactamente el centro de gravedad. Entonces, bueno, para poder hacer esto, entonces vamos a pasar a Pratt y vamos a hacer nuestro ejercicio. ¡Ay, caramba! Entonces, ok, necesito acomodar mi silla. Ok, bueno, listo. Entonces, estamos aquí en Pratt. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que vamos a seguir trabajando con los archivos que hemos estado trabajando desde siempre, que son el archivo TextGrid y de audio que se llaman El viento del norte y el sol. Ustedes ya tienen esos archivos disponibles desde siempre, pero yo los voy a volver a hacer disponibles para el ejercicio que va a aparecer en el módulo 9 sobre fricativas y africadas. Entonces descargan eso y lo abren en Pratt y les va a aparecer obviamente en la ventana de objetos, tal como lo hemos visto siempre. Seleccionan los dos, hacen clic en View and Edit y les va a aparecer obviamente la ventana de edición. En la ventana de edición ustedes van a hacer zoom in para poder encontrar las fricativas. Entonces, ¿cómo van a encontrar las fricativas? Primer paso, escuchen bien. Estas instrucciones también se las voy a hacer disponibles en un documento escrito, pero por favor pongan mucha atención a esta parte del video por si algo en las instrucciones escritas se les escapa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer clic en donde dice Spectrum, en el menú Spectrum, y allí va a aparecer un menú en el que aparece Spectrogram Settings. Entonces, en Spectrogram Settings, permítanme a ver si puedo compartir con ustedes. Voy a hacer aquí. Ajá, ahí está. Ok. Muy bien. Esto está grandísimo. Vamos a hacerlo más pequeño para que no nos interrumpa. Bueno, aunque ahí lo podemos dejar un momento mientras tanto. Entonces ustedes pueden ver ahí la ventana de settings. Entonces en esa ventana de settings ustedes van a poner, donde dice view range, van a poner desde el 0, pero normalmente nosotros tenemos este valor a 3500. Ahora fíjense que yo lo subí aquí a 17000. Es un cambio enorme. Quiero que lo pongan ahí en 17000. ¿De acuerdo? La razón por esto es que les recuerdo, las fricativas empiezan más o menos a los 4000 hercios, pero se pueden extender hasta más o menos 15000. Entonces nosotros tenemos que tener un rango de visión muy amplio. Y ese rango lo manejamos aquí en el valor de view range más alto, que es 17000. Window length, ya les digo, eso depende mucho de la voz de su hablante, pero para nuestro caso, en este caso particular, va a ser 0.007 y el rango dinámico va a ser 45. Le vamos a decir OK y
Eso significa que ya podemos hacer desaparecer esto. Muy bien, listo. Ok, entonces tenemos aquí nuestro espectrograma. Y fíjense que ahora nuestro espectrograma se ve básicamente desde los 0, desde los 0 hasta los 17.000 hercios. Y entonces ustedes ya pueden ver, fíjense cómo en lo que yo les estoy mostrando aquí, los formantes que antes ocupaban buena parte de la pantalla, ahora están todos en la parte más baja, porque justamente esa es donde se encuentran los formantes. Entonces, para efectos de lo que nos interesa, en este momento no nos interesan los formantes, entonces los voy a desaparecer. Entonces ahí ya no están. Listo. Y entonces, ahora lo siguiente es que nosotros podemos escuchar primero para poder identificar auditivamente en dónde se encuentran las fricativas. Entonces, escuchemos un momento. Caray, no me está dejando, no importa. Ustedes háganle clic ahí en sus audios para que escuchen el audio y se puedan identificar en dónde encuentran fricativas. La primera fricativa que yo puedo identificar aquí es la fricativa que está en el número 19. Entonces voy a seleccionar esa fricativa y entonces fíjense cómo ustedes pueden ver ahí que la fricativa tiene un inicio más o menos sobre los 3247 hercios. Inicia bastante bajo y termina en los 15.000 hercios. ¡Ja! Casi 16.000 hercios. Entonces es un rango enorme. ¿Listo? Ahora nosotros necesitamos saber exactamente cuál es el centro de gravedad de esa fricativa. Entonces pilas, porque aquí viene el segundo paso. Lo que ustedes van a hacer es hagan clic para seleccionar el segmento que les interesa todo. Y una vez han hecho clic, acuérdense que se tiene que ver así como en azulito seleccionado. Y una vez han hecho clic, van a ir a donde dice en el menú Spectrum. Van a ver en la última parte de abajo una cosa que dice View Spectral Slice. Y les va a salir una en la ventana de objetos. Fíjense cómo de repente les salió una segunda un tercer elemento en su ventana de objetos que se llama Spectrum. Si ustedes hacen clic allí y le dicen View and Edit, les va a salir una ventana en la que les aparece justamente la tajada espectral. Entonces permítanme, yo voy a asegurarme de que ustedes pueden ver tal cosa. Y para eso necesito... necesito... A ver. Voy a cambiar esto. Ajá, esta es. Voy a hacer más pequeña para que la puedan ver. Virgen Santísima, esto es gigante. Eso, la voy a poner por aquí para que la puedan ver. Eso es. Y la vamos a hacer visible. Esa es la tajada espectral. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo esta tajada espectral es pues gigante, ¿no? Entonces fíjense que en la dimensión horizontal ustedes tienen de los 0 a los, aquí está, 22.000 hercios. Y fíjense cómo en la ventana, en la dimensión vertical, ustedes tienen este primer pico que son 32 hercios. Ese primer pico lo pueden ignorar. 32 decibeles. A 107 hercios. Esa es nuestra frecuencia fundamental. Pero lo que nos interesa es el centro de gravedad. Y entonces fíjense que esto es una montaña que sube aquí y baja. El centro de gravedad de esta fricativa es el pico más alto que ustedes puedan reconocer. En este caso particular ustedes ven que hay dos picos. Hay un pico que ustedes pueden ver más o menos a los 6.086 hercios
y hay un segundo pico que está más o menos a los 7860. Por ahora, cualquiera de esos dos lo pueden usar, aunque normalmente la manera de hacerlo sería promediar las dos y encontrar en la mitad. Lo que pasa es que en este ejemplo que ustedes están viendo, además hay aquí hay un hueco. De esos huecos podemos hablar en alguna otra oportunidad. Pero vamos a suponer por ahora que el pico más alto es este, el que tiene mayor energía, que en este caso son aproximadamente 6000, ¿qué es esto? 6100 hercios, más o menos. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que ustedes van a obtener para el centro de gravedad de esa muestra. Si ustedes, cuando ustedes vayan aquí al ejercicio que tienen que hacer, justamente donde dice centro de gravedad, allí ponen ese valor, 6100 hercios o lo que sea. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Todo bien? Espero que sí. Ya saben, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las contesto. Hagan el comentario aquí en YouTube para que todas las personas lo puedan ver y para que yo pueda responderle a todos al mismo tiempo. Un momentito, café. Bueno, listo. Entonces esa es la tajada espectral y la manera en cómo ustedes obtienen tales valores. Hay una cosa también que me gustaría hablar sobre cómo obtener la sonoridad, porque algunos de ustedes también van a estar trabajando con cómo obtener la sonoridad de sus en sus proyectos de investigación. Entonces esto es algo de lo que casi no, creo que todavía no habíamos hablado, pero fíjense, quiero que miren una cosa aquí. Fíjense cómo las ondas periódicas, como la que aparece aquí en la muestra 17, son, ustedes ven que en el espectrograma se ven como unas rayitas, como si estuviera rasgado, ¿sí? Y ustedes pueden ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rayitas más o menos. Cada una de esas rayitas que ustedes ven es un pulso glotal. Eso quiere decir que en la muestra 17 hay pulsos glotales durante toda la consonante. Y eso nos indica que hay voz durante toda la consonante. Eso significa que esta consonante que aparece, bueno, esto no es una consonante, de hecho esto es una vocal, pero todo ese segmento tiene 100% de voz. Ahora miren la muestra 19. En la muestra 19 ustedes no ven ninguno de esas franjas verticales. Eso quiere decir que en ningún momento hay voz en esta fricativa. ¿Sí? Eso quiere decir que es una fricativa sorda, que no tiene voz. ¿De acuerdo? Esta manera de observar la voz la pueden aplicar casi que a cualquier sonido, no solamente para las fricativas, también para las oclusivas. Entonces, de nuevo, este sonido en 17 es 100% voz, el sonido en 16 es 0% voz. Vamos a suponer por ahora que ustedes encontraran que la mitad de este sonido en 19 tuviera esas franjitas. Eso querría decir que este sonido en 19 tiene la mitad con voz y la otra mitad sin voz. Es decir, 50% de voz y 50% sin voz. Si ustedes ven que únicamente tiene aquí un pedacito chiquito, que ustedes más o menos calculan es como entre 10 o 15%, entonces eso es 15% de voz y el resto es sin voz. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes tengan en cuenta cuando hacen su ejercicio y quieren saber si... ¿dónde estoy yo? Aquí. ¿Cuál es el porcentaje de sonoridad de los segmentos que está analizando aquí donde dice porcentaje de sonoridad? Es eso lo que yo estoy esperando. Y es eso también lo que yo estaba esperando para el ejercicio de oclusivas, que si todavía no lo han hecho, háganlo teniendo
en cuenta estas especificaciones. Entonces, bueno, hasta ahí muy bien. Entonces van a completar las muestras, todas estas de la 19 a la 59, y eso es lo que ustedes van a entregar para el ejercicio que tiene que ver con fricativas. Esta información ya va a estar ahí en UNM Learn, va a aparecer como ejercicio de fricativas. Ustedes entran ahí, descargan el documento, siguen las instrucciones, hacen su ejercicio. Cuando terminen, suben el ejercicio por ese mismo enlace y ya, y no deberían tener ningún problema usando UNM Learn. Pero bueno, sigamos. Las africadas. ¿Qué caramba son las africadas? Hagamos una definición rápida de esto. Las africadas vienen más o menos de la misma raíz latina que significa fricación, frotar, restregar, rozar. Es exactamente la misma raíz latina. Pero básicamente lo que es una articulación de una oclusiva y de una fricativa que están unidas y se consideran una sola unidad. Entonces vamos a ver esto cómo es que funciona. Si nosotros tenemos las fricativas y las fricativas que aparecen aquí en esta franja de abajo y las africadas que aparecen y las oclusivas que aparecen en la franja de arriba, normalmente las africadas del español son la combinación entre una oclusiva alveolar sorda y una fricativa postalveolar sorda. Y a esa la vamos a llamar la africada postalveolar sorda. Y también podemos tener una unión de la oclusiva alveolar sonora y la fricativa alveolar sonora, y de allí obtenemos una africada postalveolar sonora. La primera suena cha y la segunda suena ya. Cha, ya. Cha, ya. Ok, veamos entonces que los mecanismos de expresión de estas africadas. Básicamente hagamos lo mismo. Ustedes van a hacer la producción de cha y cha otra vez, cha. Y fíjense, quiero que piensen otra vez cómo fluye el aire, qué ocurre con los articuladores y cómo suena. ¿Cómo fluye el aire? Primero, ustedes pueden ponerse la mano aquí si quieren otra vez y hacen a-cha, a-cha. Entonces, fíjense cómo el aire primero se detiene y luego sale así como fricción. A-cha. Fíjense que los articuladores primero están completamente justos y luego se sueltan un poquito. A-cha. Y por último, fíjense que suena que la primera parte es silencio, pero la segunda parte es sonido aperiódico. Entonces veamos esto con más calma. En términos articulatorios, lo que está ocurriendo entonces, como es la combinación de una oclusiva y una fricativa, lo que está ocurriendo es que hay un cierre absoluto de los articuladores, pero en la disolución hay una disolución mínima y de esos articuladores, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero oclusión, luego fricción. Y ambas son homorgánicas. ¿Qué significa homorgánica? Homorgánico significa mismo órgano. Homo, orgánico. Mismo órgano. Y eso quiere decir que si nosotros producimos una oclusiva alveolar, la fricativa va a ser también alveolar o coronal. Va a ser por lo menos en el mismo área. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Las africadas suelen ser homorgánicas, o por lo menos es así en el español. ¿De acuerdo? Y por último, puede no haber voz, ya les digo, como cha y ya. Pero aquí pueden hacer más o menos la diferencia para producir una fricativa y una africada. Con la fricativa suena asha, asha, mientras que con la africada suena acha, acha. ¿Listo? Ok. De los aspectos aerodinámicos.
También, así como las oclusivas, las africadas también tienen fases. Entonces la primera fase es que el flujo se detiene por completo en la fase de oclusión, y luego, mientras está en la fase de oclusión, aumenta la presión del aire, y en el momento en que se disuelve la oclusión se expulsa el aire de manera también muy abrupta, pero con muchísima fricción. En términos acústicos, eso implica un periodo de intensidad que es cercano a cero. Ustedes lo ven aquí, es cercano a cero. Y luego la disolución hacia una onda aperiódica es muy abrupta. Entonces quiero que miren la diferencia entre producir una fricativa y una africada. Cuando ustedes pronuncian una fricativa, el ascenso de la intensidad desde el momento en que empieza hasta el pico más alto es gradual y toma un cierto tiempo. Mientras que en la producción de una africada, desde el momento en que empieza la fricción hasta el pico más alto, ocurre de manera abrupta, inmediata. Y eso es lo que las distingue también, si es que ustedes quieren saber si los sonidos que están observando es una secuencia de oclusiva fricativa o si es una africada. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Entonces ahora sí, miren, continuemos viéndola, ya que hemos hecho la distinción entre fricativas y africadas. Esta distinción la hemos hecho porque es que pasa y acontece que en términos de esquemas, las fricativas y las africadas están relacionadas. Porque, ya les digo, hay diferentes tipos de realizaciones de las fricativas que pueden ser fricativas o africadas. Entonces vamos una por una. La fricativa labiodental sorda suele tener dos tipos de realizaciones típicas, como una fricativa alveolar sorda, como una fricativa bilateral. ¡Ay, Dios santo! Como una fricativa labiodental sorda típica, como en f, cuando ustedes dicen fuerte, 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 ahí está. Pero también se puede realizar como una glotal fricativa, que hay gente que dice fuerte, fuerte. ¿Se la escuchan? Acá atrás, no aquí, sino fuerte. O incluso lo pueden hacer una fricativa velar sorda. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Esas son posibles realizaciones de la F. Pero en últimas todas el esquema principal es F. Lo siguiente es la alveolar fricativa sorda, que puede tener diferentes tipos de realizaciones. Se puede realizar como la típica alveolar fricativa sorda S, pero suele sonorizarse en muchos casos, y eso suele ocurrir cuando está en contexto intervocálico. Entonces ustedes pueden tener cosas como la palabra casa, casa, que se realiza sorda, sa, casa. Pero en habla rápida, la gente suele ponerle voz a esa consonante y suele escucharse más o menos así. Casa, casa. Me voy para mi casa. Se oye con voz. Ok, pero además también esa fricativa alveolar sorda es muy interesante porque hay muchos estudios sobre esto, y es que la gente suele decir que hay hablantes que se comen las eses. ¿Sí? Que se comen las eses. ¿Y qué significa eso? Eso sonó raro, güey. ¿Qué significa que la gente se come las eses? Significa que no las realizan como fricativas alveolares sordas, sino las realizan como fricativas glotales sordas. Y entonces en palabras como estás, hay gente que dice estás, estás, ¿sí? Dice, ¿cómo estás hoy? ¿Sí? Estás bien, estás mal. Y eso, fíjense en qué tipo de contextos ocurre. Suele ocurrir al final de la palabra, como en esta última S, está, o suele ocurrir justo en corte silábico antes de una consonante, como en estás. ¿Listo? Entonces esas son las posibles realizaciones. Hay más, claro, pero estas son las principales. Entonces ese es el fonema o esquema S.
Luego tenemos las palatales. Las palatales son una cosa loquísima, loquísima, porque sobre todo en el español, porque en el español hay un fenómeno que se conoce como yeísmo. El fenómeno de yeísmo es la realización muy altísimamente variable de un sonido que es fricativo palatal, como y, pero pero en algunos casos puede ser considerada como una fricativa palatal, pero en algunos casos se puede considerar una africada palatal, y. Y hay realizaciones de muchísimos tipos. Puede ser una fricativa sonora postalveolar como j, una fricativa sorda postalveolar como sh, una africada postalveolar como y, y creo que me está faltando una aproximante palatal como y. Y entonces déjenme darle ejemplos. En la palabra aquí lluvia, ustedes pueden pronunciarla de las siguientes maneras: como fricativa postalveolar sonora, lluvia, lluvia. La pueden producir como fricativa postalveolar sorda, lluvia, lluvia, que esto es básicamente lo que hace la gente del cono sur, de Argentina, Paraguay, Uruguay y en algunos sectores de Chile. Lluvia, lluvia. También pueden producirla como una fricativa palatal sonora, lluvia, lluvia, o como una aproximante palatal sonora, lluvia, lluvia, que es como más o menos se suele hacer aquí en Nuevo México, lluvia. Y también se puede producir como una africada postalveolar sonora, lluvia, que es más o menos de la manera en cómo se hace en Colombia, lluvia. Entonces fíjense que hay mucha variación en esto y es que es muy difícil saber exactamente qué es qué, pero va por ahí. Ok, del yeísmo hay muchos estudios y si les interesa más, con mucho gusto yo les puedo dar ideas de dónde encontrar más información. Pero con que sepan esto ya es suficiente. De la... sí. La siguiente en nuestro turno es la fricativa glotal sorda, que vamos a usar aquí en el ejemplo de la palabra México. Suele realizarse como fricativa glotal sorda, como en México, 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 pero también se puede realizar como fricativa velar sorda, como en México. Escuchen la diferencia. México, México. Y en algunos casos se puede realizar como fricativa uvular sorda, como México, México, que eso es algo que suelen hacer los hablantes de español ibérico, México. Y bueno, ahí está. Ok. Y por último está la africada postalveolar sorda, que es un fonema que suele realizarse pues así como africada postalveolar sorda, como en ch, como en la palabra leche, o puede realizarse como simplemente una fricativa alveolar sorda, sh, como en leche, que es el fenómeno que del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que ocurre en el español de Juárez y del norte de México, en Chihuahua y esas zonas. La diferencia entre leche y leche, ¿sí? Ok. Bueno, un montonón, ¿sí o no? Y eso que todavía no hemos terminado, pero ya nos falta poco. Lo siguiente de lo que vamos a hablar rápidamente, todo esto es de los tipos de significado que estos sonidos pueden tener. Empecemos con los tipos de significado conceptual. Entonces, las fricativas en general suelen tener significados de corrientes turbulentas, y entonces pueden ser corrientes de agua. Entonces ustedes escuchan, no, es que yo estaba junto al río y el río iba shh, ¿sí? Entonces corriente de agua. El aire también, no, es que estaba afuera, estaba haciendo un montonón de frío, shh, ¿sí? O de lluvia, shh, ¿sí?
Cuando hay mucha gente también, ustedes pueden ir a un montón de gente y la gente iba shh, ¿sí? Y miren, vamos a ver si este me funciona aquí porque hormonas también. Miren cómo esta persona de este video habla sobre el sonido de las hormonas. Ah, caray, a ver si ahora no me va a dejar. Momentito. A ver. Ah, pues ahí está. Escuchen. Uno viene aquí cuando las hormonas empiezan. Si lo escuchan, otra vez. Uno viene aquí cuando las hormonas empiezan. Es genial. Uno viene aquí cuando las hormonas empiezan y él hace una fricativa labiodental sorda. Si la oyen, última vez para que lo escuchen. Uno viene aquí cuando las hormonas empiezan. Y es bonito porque además él utiliza las manos para mostrar cómo fluye el aire así como de manera turbulenta también. Última porque me gustó. Uno viene aquí cuando las hormonas empiezan. Bueno, listo. Ok. Pero además de esto, pues también ese tipo de las fricativas también suelen usarse para representar máquinas como los carros, las locomotoras o los aviones, pero principalmente cosas que tienen que ver con velocidad, ¿sí? Entonces, pasa un avión, pasa un carro, ¿sí? Pasa una locomotora, ¿sí? Entonces son secuencias de frecuencias de fricativas, pueden ser sordas o sonoras. Normalmente si son motores suelen ser sonoras, pero bueno, etc. Y también se sirven para representar sonidos que producen animales, por ejemplo las abejas. Zzz, suele ser una fricativa alveolar sonora. Zzz, pero los abejorros, las abejas grandotas, suelen representarse con una fricativa postalveolar sonora. ¿Sí lo escuchan? Las serpientes también, pero esas suelen ser con sordas. Una fricativa labiodental sorda. Eso es una serpiente. Bueno, de nuevo, si ustedes saben de otros ejemplos de cómo se usan fricativas con significado conceptual, les agradezco mucho si me dan ejemplos ustedes. Pero bueno, hasta ahí sobre significado conceptual. Veamos algo de significado social. Entonces ya ustedes intuyen más o menos esto por dónde va, pero vamos a verlo. En el español madrileño suele hacer una distinción entre la s, que es una fricativa alveolar sorda, s, y la th, que es una fricativa dental sorda. S, s, s. Y en este español es donde se distinguen palabras como casa con s y caza. Caza, caza. Entonces, y ustedes lo han escuchado, algunos de ustedes incluso van a hacer su proyecto de investigación sobre esto, entonces ya tienen más o menos una idea de cuál es la diferencia que están mirando. Y les voy a adelantar una cosa, la s y la th suelen tener diferentes centros de gravedad. Típicamente s tiene un centro de gravedad más alto que th. Entonces eso es lo que nosotros estamos escuchando en la diferencia, es principalmente un cambio en el centro de gravedad. El yeísmo del que les hablaba hace un poco es un fenómeno que ocurre en casi que en todas las poblaciones hispanas, pero ocurre de diferentes maneras. Entonces yo ya les decía, en México y aquí en Nuevo México y en los Estados Unidos en general, la realización de la palatal fricativa suele ser una aproximante. Entonces la gente dice lluvia, dice allá, dice yo. Es una aproximante. Es decir, no hemos visto nada sobre aproximantes todavía, pero es básicamente, suena casi como una vocal. Yo, allá, suena casi como una vocal. Pero en otras zonas del mundo, por ejemplo, ya les decía, en el cono sur, Argentina, Uruguay, Paraguay y sectores de Chile, la gente suele variar en pronunciaciones que suelen ser como fricativa postalveolar sorda, como en yo, lluvia, allá, o fricativa postalveolar sonora, como yo, lluvia, allá.
y bueno, y en sectores de los Andes, como en Colombia, Perú, Ecuador y si mal no estoy en Venezuela, también en algunos lados de Venezuela, suele hacerse una hay diferentes tipos de realizaciones. Una de esas es la africada postalveolar sonora, yo, allá, lluvia, pero hay algunos casos, sobre todo en los Andes de Colombia y Ecuador, en que ninguna de esas realizaciones se hace, sino que se hace con una fricativa lateral, es decir, el aire no sale por el centro, sino sale por los lados de la boca, y entonces hay gente que no dice allá, sino allá, allá, y hay gente que dice lluvia, ¿cómo fue que los ejemplos estoy diciendo? Allá, lluvia, caballo, etc. Bueno, entonces fíjense que el fenómeno de yeísmo ocurre prácticamente en todo el mundo hispanohablante, pero de diferentes maneras en cada caso. Y yo les había hablado también un poco de cómo en el español chocuano la palabra que aquí nosotros usamos para cerillo, en Colombia se dice fósforo, y específicamente en el español chocuano la f que es labiodental no se produce labiodental sino bilabial, fósforo, fósforo, y eso es uno de los fenómenos que ocurre ahí en el español chocuano. Bueno, ahora este otro ejemplo lo encuentran en el español cundiboyacense, es decir, español de las montañas de Colombia, en el centro de Colombia, y particularmente clase trabajadora. Es un grupo específico de gente que vive en esta zona, pero, ¿sí? Y es gente que cambia la f por la j, y entonces ellos son los que dicen fuerte, es de lo que yo les estaba hablando antes. Ellos no dicen estoy fuerte, dicen estoy fuerte, o dicen no dicen bueno, y hay un intercambio además, porque ellos dicen jugar, lo dicen fugar también, ¿sí? Voy a fugar con mis amigos, pero bueno, hay un intercambio entre esos dos sonidos, fu y j. Y aquí hay un caso de lo que ocurrió a lo largo del tiempo con el español, desde el español medieval hasta el español actual, y es que en el español medieval solía decirse sh, y luego ese sh pasó a ser j, y luego ese j pasó a ser ja, y entonces eso es lo que ocurrió justamente con las palabras que solían escribirse con X. Esas palabras que solían escribirse con X se pronunciaban sh, por ejemplo, México o mujer. Eso era con X, pero con el paso del tiempo esa sh pasó a realizarse como j, y entonces ahora tenemos México y mujer, aunque mucho más recientemente ya pasamos no solamente de decir ya no solamente estamos diciendo mujer, sino mujer, ¿sí? Ya no es j, sino j. ¿Listo? Ok, bueno. Y también a lo largo de la historia hemos visto que el sonido f se ha pasado a realizar como ja, o incluso ya ni siquiera se realiza. Y entonces, por ejemplo, la palabra original hace muchos años, por allá en español medieval o antes, era fogar, que era donde había fuego, fogar, pero eso pasó a realizarse como jogar, jogar, y hoy por hoy ya ni siquiera se realiza, y entonces simplemente decimos hogar. Entonces fíjense que esto que aparece aquí, que es como una O con una línea atravesada, eso significa es silencio, no se produce. Y esa es la razón por la que hay palabras que tienen H, pero que la H no se pronuncia. Es porque antes sí se pronunciaba, y se pronunciaba como ja. Pero incluso no solamente se pronunciaba como ja antes, sino que antes de eso se pronunciaba como f. Entonces, muy bien. Entonces, fíjense,
Los primeros 3 ejemplos que les hablé, lo del español madrileño, lo del fenómeno de yeísmo y lo del español chocuano, son casos de significado social dialectal. Pero el siguiente caso, el cuarto ejemplo, es un caso de variación diastrática, porque tiene que ver con grupos sociales y en este caso de la clase trabajadora. Y el último ejemplo que les mostré sobre el español medieval hasta el español actual son casos de variación diacrónica, porque son cambios que se han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eso en cuanto a información social. Y por último, no, me hace falta cosas sobre las africadas. Fíjense que las africadas, ya les dije esto antes, pero lo quiero hacer muy explícito. La ch, aquí hay una S que no debería haber. Ignoren estas, simplemente es ch. Entonces, hay en la variedad general que casi todos los hablantes de español en el mundo usan es ch, pero en el español de Chihuahua no se produce africada, sino fricativa. Entonces, chocolate, leche, chancla, mucho. Ok, bueno. También se ven casos de yeísmo, como el que les explicaba, que en Colombia se dice yo en lugar de yo, entonces con una africada, yo. Fíjense que una de las cosas que es interesantísima, esto ya no es un caso de variación necesariamente, sino de actitud lingüística, y es que en Colombia hay una tendencia a percibir los sonidos ch como algo malo, como algo negativo. Entonces, si hay opción de elegir entre palabras como chancla y sandalia, la gente prefiere sandalia porque suena mejor, porque estéticamente les parece mejor. Y la razón es porque ese sonido ch les parece como que no suena bonito, ¿sí? Entonces es un juicio estético, es una actitud lingüística hacia la ch. Entonces, bueno, listo, ya. Vamos a terminar de hablar de todo esto de las africadas y fricativas con información de significado estructural, es decir, sobre la posición y silábica que ocupan estas consonantes. Entonces, primero en términos de las fricativas cuando ocurren en posición inicial ocurren en 2 posibles posiciones. Una como elemento único antes del núcleo vocálico, como en la palabra salsa, es decir, la consonante s y luego la vocal inmediatamente. Y en este caso, también en la segunda sílaba también aparece s y luego la vocal, salsa. Ese es el primer contexto en el que suelen ocurrir. El segundo contexto en el que suelen ocurrir es como primer elemento en una secuencia de 2 consonantes al inicio de una sílaba. Y lo interesante es que eso es un contexto que es altísimamente restringido para una consonante fricativa labiodental f, y la siguiente consonante tiene que ser una R, como en fruta. Pero uno no encuentra cosas como sru o como hru. Ese tipo de cosas no se encuentran. Es fruta y ru. Es el único contexto en el que esa secuencia consonántica puede ocurrir y tiene que ser en ese orden. Cuando aparecen a final de sílaba, aparecen como único elemento después de la vocal, como en la palabra canasta, nas. Fíjense que la consonante es único elemento final de sílaba, en nas. Pero también pueden aparecer como segundo elemento de una sílaba con una secuencia de 2 consonantes, pero eso también es bastante restringido. La primera consonante en esa secuencia tiene que ser una n, una nasal n, y luego sí viene la fricativa, y la fricativa tiene que ser una alveolar sorda s, como en construcción. Esa secuencia. Ok. Fíjense que son contextos altísimamente restringidos. En cuanto a las africadas únicamente aparecen en posición inicial, ellas solitas, sin otras secuencias consonánticas. Entonces, como en la palabra chancla,
ch es una sola consonante, recuerden, y luego la a, ch, chancla. Y no suelen aparecer en contexto final a menos de que sea una interjección como aich o como uich, como ouch. ¿Sí? En ese tipo de expresiones, ahí sí aparecen en posición final, pero que yo sepa es el único contexto silábico final en el que pueden aparecer las africadas. Todo otro caso suelen ser iniciales antes de vocal como único elemento consonántico de la sílaba. Entonces, ¡oh my god! Eso ha sido un montón, muchachos. Pero bueno, listo. A ver, ¿qué onda? Ay. Entonces, ok, eso básicamente es todo. Todo lo que les tenía que decir sobre las consonantes fricativas y africadas. Recuerden que entonces ya tienen un ejercicio en UNM Learn que tienen que hacer para encontrar duración y sonoridad y centro de gravedad de las fricativas de la muestra que aparecen ahí en el audio del viento del norte y el sol. Y también les pido por favor que si tienen preguntas o comentarios o alguna cosa por decir, que me hagan el favor y hagan esos comentarios aquí abajo en YouTube para que yo pueda responderles a todos. Hagan preguntas, muchachos, es importante, o hagan comentarios. A lo mejor ustedes tienen algo que decir que otra persona no ha sido capaz de articular bien, pero cuando ustedes los digan van a decir como que, ay, gracias por hacer la pregunta, entonces háganla. ¿Listo? Y bueno, seguimos en la lucha. Espero que pues estén de nuevo seguros en sus casas, lavándose las manos constantemente. Yo sé que tan pronto como termine esta clase yo voy a lavarme las manos porque he estado tocando de todo. Entonces hagan ustedes también. Cuídense ustedes, cuídense a los suyos y estamos constantemente en comunicación para no perder la dinámica de la clase. Sigan las instrucciones que yo les he dicho desde siempre. Y ya, pues listo, ya, dejemos hasta ahí. Nos vemos la próxima vez y chao.